Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver cómo elaborar la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados y sus gráficos. Para ello vamos a poner un ejemplo para ver cuál sería el procedimiento. A continuación se muestran las calificaciones de los alumnos en la materia de biología. Elaborar la tabla de distribución de frecuencias, histograma y gráfica de sectores. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar nuestros datos en orden ascendente, es decir, de mayor a menor, y nos quedarían de esta forma. Posteriormente tenemos que determinar algunos valores que vamos a necesitar en nuestros cálculos. El primer valor es el número de datos. En total tenemos 20 datos. Si se fijan, aquí hay en esta columna 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. 5 por 4 tenemos en total 20 datos. N es igual a 20. Después el dato mayor, observemos que nuestro dato mayor es 87, el dato menor sería 73. Ahora vamos a determinar el número de clases o intervalos que vamos a tener, de acuerdo al número de datos. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. K, que es el número de clases o intervalos, es igual a 1 más 3.322 logaritmo natural de n. N es el número de datos. Sustituyendo, K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de 20. Recuerden que n vale 20. Si hacemos la operación, nos queda 5.32. Este valor se tiene que redondear. A partir de 0.5 subimos al inmediato superior. Menores de 0.5 bajamos al inmediato inferior. En este caso vamos a bajar y nuestro número de clases sería igual a 5. Vamos a tener 5 clases o 5 intervalos. Ahora vamos a determinar el rango y la amplitud del intervalo. El rango se calcula de la siguiente manera. Es el dato mayor menos el dato menor. Para nosotros sería 87 menos 73. Por lo tanto, nuestro rango es de 14. En cuanto a la amplitud, L, que es la amplitud, es igual a R, que es nuestro rango que acabamos de calcular, y K es el número de intervalos o de clases, que para nosotros fue 5. Entonces, si nosotros dividimos 14 entre 5, me queda 2.8. Este valor igual se tiene que redondear. A partir de 0.5 sube al inmediato superior y menores a 0.5 baja al inmediato inferior. Por lo tanto, nosotros tendríamos un valor de L igual a 3. Nuestra amplitud es de 3 unidades. Debemos comprobar que el número de intervalos y su amplitud sean los adecuados. Para ello se debe de cumplir lo siguiente. Veamos. Por un lado vamos a hacer esta operación K por L. K, recuerden que es el número de clases o intervalos, que es 5, y L es nuestra amplitud, que es 3. Y por otro lado vamos a hacer la siguiente resta. Dato mayor menos dato menor, es decir, 87 menos 73. Entonces, 5 por 3 nos da 15, y 87 menos 73 nos da 14. La diferencia entre estos dos números, 14 y 15, es una unidad. Esa diferencia que nos dé aquí entre estas dos operaciones debe de ser menor que la amplitud. Para nosotros la amplitud es de 3, entonces cumple que 1 es menor que 3. Por lo tanto, nuestros datos hasta el momento son correctos. Entonces, nuestros intervalos serían, de acuerdo a los datos que tenemos, de 73 a 75, 76 a 78, 79 a 81, 82 a 84,
y 85, 87. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases. Y su amplitud es de 3. ¿Cómo lo vemos? De 73 a 76 hay 3 unidades. De 76 a 79, 3. 79 a 82, 3. 82 a 85, 3. O lo podemos ver en esta parte de aquí. De 75 a 78 hay 3. De 78 a 81 hay 3. 81, 84, 3 y 84, 87 hay 3. Y vamos a determinar la frecuencia absoluta. Recuerden que habíamos dicho que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Pero para datos agrupados es, en este intervalo de 73 a 75, ¿cuántos datos tengo? Para este primer intervalo tenemos un dato. De 76 a 78, ¿cuántos datos tenemos? 77 nada más, que sería un dato. Luego de 79 a 81 tenemos 2. De 82 a 84 tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por último, de 85 a 87 hay 9 datos. Y esta sería entonces nuestra frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos. Ahora sí procedemos a la elaboración de la tabla de frecuencias. Esta es nuestra tabla y vamos a llenar todas estas columnas. Primero empezaremos con límites aparentes. ¿Quiénes son los límites aparentes? Las clases que ya determinamos con su respectiva frecuencia absoluta. Bien, entonces aquí están nuestras clases que ya habíamos determinado y la frecuencia que ya habíamos determinado. Si nosotros sumamos todos los valores de esta columna, en total tenemos 20. ¿Y qué indica 20? El número de datos. Ok, ahora vamos a ver que 85 corresponde al límite inferior de este intervalo y 87 corresponde al límite superior. Igual si yo tomara el primer intervalo, por ejemplo, su límite inferior sería 73 y el superior sería 75. Ahora vamos a calcular los límites reales. ¿Cómo vamos a hacer para calcular límites reales? Recordemos que se calculan con los límites aparentes. Esta columna, la primera que tenemos. Y a todos los límites inferiores se les va a restar 0.5. Si a 73 le resto 0.5, queda 72.5. Si a 76 le resto 0.5, me queda 75.5. Y así sucesivamente. Para los límites superiores le vamos a sumar 0.5, 75 más 0.5, 75.5 y así sucesivamente. Ahora vamos a determinar la marca de clase. Y tenemos la siguiente fórmula, dice límite inferior más límite superior entre 2. Esto se calcula con los límites aparentes. Entonces, por ejemplo, si yo sumo 75 más 73 y lo divido entre 2, me da 74. 76 más 78 entre 2 me da 77. Y así sucesivamente, y de esta forma tenemos nuestra marca de clase. Ahora vamos a determinar la frecuencia acumulada. Recuerden que es igual que en datos sueltos. ¿Qué hacíamos? El primer valor de frecuencia absoluta se pasaba tal cual. En este caso es 1. Después a 1 le sumábamos el segundo valor de frecuencia absoluta. 1 más 1 nos da 2. A 2 le sumamos 2, que es el siguiente valor, y nos da 4. A 4 le sumamos 7 y nos da 11. A 11 le sumamos 9 y nos da 20. Observemos que este último valor, 20, es igual a la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta y representan el número
de datos. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. Y se hace por medio de esta fórmula. Dice que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, que son todos estos datos, entre el número de datos. Es decir, voy a dividir cada uno de estos números entre 20. Entonces, para el primer caso sería 1 entre 20.05, 1 entre 20.05, 2 entre 20.10, 7 entre 20.35 y 9 entre 20.45. Si nosotros sumamos esta columna, el resultado es 1. Y siempre, para cualquier caso, no importan los datos, esta sumatoria nos tiene que dar 1. Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Ya sabemos cómo se calculan las frecuencias acumuladas. El primer valor, en este caso de frecuencias relativas, se pasa tal cual a la columna de acumulada. Y luego a punto 5 le sumamos punto 5, que es el segundo valor, y nos da punto 1. A punto 1 le sumamos punto 10 y nos da punto 2. A punto 2 le sumamos punto 35 y nos da punto 55. A punto 55 le sumamos 45 y nos da 1. Y recuerden que el último número de la frecuencia relativa debe de ser 1, que es igual al de esta sumatoria. Estos dos valores siempre tienen que ser 1. Ahora vamos al porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Este cálculo es muy sencillo. Simplemente toda la columna de frecuencia relativa acumulada la voy a multiplicar por 100. 0.05 por 100 me da 5, 0.1 por 100 me da 10 y así sucesivamente y terminamos en 100. Vámonos ahora con la frecuencia complementaria. En la fórmula vemos que dice que es n, que es nuestro número de datos, que en este caso es 20, menos fi, que es la frecuencia absoluta. Es decir, a 20 le voy a restar cada uno de estos valores. Pero aquí siempre el primer valor que vamos a escribir es el número de datos, que en este caso es 20. A este 20 le vamos a restar el primer dato de frecuencia absoluta. 20 menos 1 me da 19. A 19 le resto el siguiente valor, que es 1, y me da 18. A 18 le restamos el siguiente valor, que es 2, y nos da 16. A 16 el siguiente valor, que es 9. Perdón. A 16 el siguiente valor, que es 7, y nos da 9, y a 9 el siguiente valor, y nos da 0. Siempre esta columna debe de terminar en 0. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa complementaria. ¿Qué tenemos que hacer? A 1 restarle el valor de frecuencia relativa, cada uno de estos. Siempre esta columna empezará con 1, siempre. Y empezamos a restar, a 1 le restamos 0.05 y nos queda 0.95. A 0.95 le restamos 0.05 y me queda 0.90. A 0.90 le restamos 0.10 y queda 0.80. A 0.80 le restamos 0.35 y queda 0.45. Y a 0.45 le restamos 0.45 y queda 0. Si se fijan, estas dos columnas terminan en 0. Siempre terminan en 0. Y por último, el porcentaje de frecuencia complementaria. Es muy fácil. Toda esta columna de frecuencia relativa complementaria la vamos a multiplicar por 100. Entonces, 1 por 100, 100. 0.95 por 100, 95.
y así sucesivamente, y vemos que esta también termina en 0. Una característica de este tipo de tabla de frecuencias es que las 3 últimas columnas siempre terminan en 0. Y como vemos, hemos terminado de elaborar nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados. Ahora vamos a la elaboración de gráficas. Vamos a empezar con el histograma. Para ello necesitaremos graficar en el eje X los límites reales y en el eje Y la frecuencia absoluta. A diferencia de la gráfica de barras, en el histograma las barras van pegadas, no hay espacio entre una barra y otra. Veamos, tenemos nuestros datos de la tabla de frecuencias, tenemos a los límites reales con su respectiva frecuencia absoluta. Trazamos nuestros ejes. Entonces se fijan, empiezo en 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5 y 87.5. Y la frecuencia absoluta, el número más grande es 9. Entonces grafico de 0 hasta 9. Y empezamos a trazar nuestras barras. Acuérdense que en X son límites reales y en Y tenemos a la frecuencia absoluta. Ahora sí vamos a graficar. Entonces, de acuerdo a las frecuencias, observamos que de 72 a 75 la frecuencia es 1, de 72 a 75 es 1, de 75 a 78 también es 1, de 78 a 81 son 2, de 81 a 84 son 7 y de 84.5 a 87.5 son 9. Y ya tenemos lista nuestro histograma. Vamos con la gráfica de sectores. Esta se elabora de igual manera que para datos sueltos. Necesitamos la frecuencia acumulada, aquí la tenemos. Y es nuestra misma fórmula, es multiplicar la frecuencia acumulada por 360 entre el número de datos. Pues para la primera sería 1 por 360 entre 20 nos da 18. 2 por 360 entre 20, 36. Y así sucesivamente, y tenemos ya nuestros ángulos para nuestra gráfica. Trazaremos también nuestras líneas guías en 0, 180, 270, 90 grados, 45, 225, 135 y 315. Y empecemos, nuestro primer dato está en 18 grados. Ahí lo tenemos. El segundo está en 36. Aquí está. El tercero está en 72. El cuarto está en 198 y nuestro último valor en 360. Ya tenemos lista nuestra gráfica de sectores. Aquí está. Y entonces, ahora sí, si queremos verla más llamativa, que llame más la atención, pues sería conveniente que cada una de estas áreas la pusiéramos de un color diferente. Bien, hemos terminado este video. Espero que haya sido de su utilidad y nos veremos en la próxima.